Más información en BTV Noticias, las consecuencias del COVID-19. Sigue teniéndolas obviamente todo el mundo porque además genera en este contexto consecuencias económicas pero también políticas. Les vamos a proponer a continuación escuchar y ver al politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini para que nos hable a propósito del impacto que tiene todo este escenario a nivel mundial en la relación de Estados Unidos y China. Claudio, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rosario. Un gusto saludarte. Lo que estamos viendo en esa relación es el inicio de un pico de tensión política fuertísima. Se pasó de una guerra comercial, una guerra económica que aún no ha sido resuelta del todo, pero que parecía encaminarse por la vía de la mesa de la negociación, a una escalada política muy, pero muy fuerte, y tiene que ver el coronavirus. El coronavirus lo ha provocado. Ya venía esta escalada. Estados Unidos había impuesto límites a la presencia de periodistas chinos, diciendo que muchos practicaban el espionaje, hacían espionaje para el Estado chino. Llegó a establecer el límite de no más de 100 periodistas chinos en territorio norteamericano. Fue China respondiendo del mismo modo, terminó expulsando a periodistas de The Washington Post, de el Wall Street Journal, de el New York Times, también de la revista Times y también de Voice of America, que es una cadena de radio y televisión del Estado norteamericano, ¿no? Y todo esto comenzó por una diferencia respecto al virus, ¿no? Estados Unidos empezó a tener un lenguaje que daba por originado al virus en China. Esto ofendió a China, señaló que la estigmatizaba, y por ende China respondió avalando una teoría de conspiración, Rosario, una teoría conspirativa según la cual fueron militares norteamericanos los que instalaron en Wuhan el virus, buscando tal vez destruir lo que es el centro de producción más importante que tiene la tecnología 5G de telefonía digital, que es parte de la guerra comercial entre los dos países. A esa teoría conspirativa que avaló indirectamente el gobierno chino, Trump la respondió en estos días hablando en estos términos: el virus chino. Así habla Donald Trump del coronavirus, lo llama el virus chino, ¿no? Y bueno, estos son partes de esta escalada de tensión política tan fuerte entre estas dos superpotencias, Rosario. A propósito de este escenario que planteas, de antecedentes, de diferencias, de roces entre ambas superpotencias, como bien las calificaste, debemos preocuparnos de ahora en más. El mundo se debe preocupar ante esta tensión que parece incrementarse, más allá de que no disminuye ni un poquito, entre Estados Unidos y China. Y hay que tener en cuenta, Rosario, que hay antecedentes preocupantes entre estos dos países. China, que siendo liderada por Mao Zedong y por Zhou Enlai, tuvo el acercamiento al gobierno de Richard Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, que hicieron un acuerdo que fue histórico y que marcó la década del 70, luego tuvieron un distanciamiento y empezaron a competir por la hegemonía militar. Y hay dos puntos que fueron picos de tensión militar. En 1999, cuando la OTAN estaba en la guerra contra el régimen de Milosevic por Kosovo, por el territorio de Kosovo, hubo un bombardeo de la OTAN, que fue más específicamente norteamericano, contra la embajada china en Belgrado, en la capital de Serbia. Argumentó que fue por error, que había intentado disparar a otro blanco. El hecho es que uno de los misiles lanzados desde el Adriático por los buques norteamericanos fue contra la embajada china. Eso fue en 1999. Y después hay otro antecedente de pico de tensión, que fue en el año 2001, cuando un avión espía norteamericano, los EP-3, estaban sobrevolando la costa china y sacando fotos, y fue interceptado por dos F-8, que son aviones caza de los militares chinos.
hubo un roce entre los aviones y tuvo que haber un aterrizaje de emergencia, que fue en la isla de Hainan. Ahí hubo un pico de tensión porque el gobierno de Bush hijo reclamaba que se le devuelva el avión y el gobierno de Jiang Zemin, por entonces líder de China, no lo devolvió hasta que lo investigaron, lo fotografiaron y lo estudiaron. Era un arma secreta, el EP-3. Esos fueron dos puntos de tensiones en una época en que había una puja por el liderazgo militar de algún modo, mientras que ahora hay una muy fuerte puja desde hace varios años por el liderazgo tecnológico y por el liderazgo económico. En esa puja se coló el coronavirus provocando este pico de tensión. Bien, Claudio, una novela dramática que parece no tener fin. Te agradecemos por el día de hoy este contacto con BTV Noticias. Un saludo grande.